Mi nombre es Mateo Lucero, y durante 13 años fui pastor de la Iglesia Evangélica Nueva Llama en San Isidro de la Montaña, un pueblo pequeño perdido entre los cerros secos del sur de México donde el viento levanta polvo desde que amanece, y las gallinas cruzan la calle principal como si fuera suya. Las mañanas huelen a tortillas recién hechas, a café de olla con canela y a humo de leña, que se queda pegado en la ropa todo el día. Desde muy joven me enseñaron que las imágenes religiosas eran abominaciones, ídolos, piedras pintadas que distraían a la gente del Dios vivo. Yo no lo cuestioné, solo repetí lo que escuché de labios de mi mentor, el pastor Benjamín Rocha, un hombre de voz grave y cejas espesas que parecían juzgarlo todo. Mateo hijo, me dijo una vez cuando yo apenas tenía 19 años y acababa de entregarle mi vida al ministerio. Donde entra una imagen sale la verdad. No olvides eso. No lo olvidé. Es más, lo convertí en el centro de mi fe. Cada domingo me paraba detrás de nuestro púlpito de madera oscura que crujía cuando yo apoyaba el peso de mis manos sobre él, y alzaba mi Biblia ya gastada de tanto abrirla. La iglesia era humilde, con bancas de madera sin barniz y paredes color crema manchadas por la humedad de los veranos. El techo de lámina vibraba cuando corría el viento, y cuando llovía sonaba como si el cielo entero estuviera golpeando con piedras. Hermanos, gritaba yo con el pecho lleno de una mezcla de fervor y rabia, que confundía con la unción del Espíritu Santo. No se dejen engañar por figuras sin vida. El yeso no escucha, la madera no salva. Solo Cristo merece nuestra adoración. Mi esposa. Lucía se sentaba siempre en la primera banca con las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda recta. Tenía el cabello negro recogido en una trenza larga y unos ojos grandes que al principio me miraban con orgullo. A su lado, nuestros hijos Pablo, de 11 años, y Mariana, de 9, trataban de quedarse quietos mientras yo golpeaba el púlpito para subrayar cada punto. San Isidro de la Montaña era, como me gustaba decir en mis sermones, un islote evangélico en un mar de idolatría. Lo decía con cierto orgullo, como si fuéramos una especie de remanente puro rodeado por la oscuridad. La verdad es que nuestra congregación no pasaba de 90 personas, mientras que la parroquia católica dedicada a Nuestra Señora de los Dolores llenaba su nave cada domingo. La iglesia católica dominaba la plaza principal. Era un edificio antiguo de piedra rosa, con una torre alta donde colgaban 2 campanas de bronce. Cada mañana a las 6 y cada tarde a las 6 las campanas repicaban con un sonido profundo que se extendía por todo el pueblo. Para muchos era un llamado al consuelo, a la costumbre, a la oración. Para mí era el recordatorio diario de lo que consideraba un error masivo. El sonido de la confusión murmuraba mientras me servía café en la cocina pastoral, una pequeña habitación detrás del templo donde Lucía pasaba buena parte del día. Ella me miraba por encima del borde de la taza. Son solo campanas, Mateo, decía con suavidad. La gente busca a Dios como sabe. Lo buscan mal, respondía yo casi sin pensar. Y nosotros estamos aquí para enderezar eso. El párroco católico se llamaba Hilario Méndez. Era un hombre de unos 60 años, de barba blanca corta y manos suaves, de esas manos que nunca han empuñado una pala, ni han cargado costales. Siempre iba vestido con su sotana negra y un rosario colgando del cuello. Cuando nos cruzábamos en la plaza o en la tienda de don Eusebio, él me saludaba con cortesía. «Buen día, Pastor Mateo. Que el Señor lo guarde». Yo levantaba apenas la cabeza, lo saludaba con un gesto y seguía de largo. No era odio, me decía a mí mismo. Era convicción. No podía ser amable con quien, según yo, mantenía las almas atrapadas en la idolatría. Lucía, en cambio, le respondía con una sonrisa tímida y un buenas tardes, padre, que a mí me irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mi guerra contra las imágenes comenzó, como casi todas las guerras, con algo pequeño. Primero fueron los sermones. Empecé a dedicar más y más tiempo a explicar por qué las estatuas eran un engaño. Citaba mandamientos, historias del Antiguo Testamento, advertencias del Apocalipsis. Cada vez que mencionaba la palabra ídolo, subía la voz. Algunos hermanos asentían con entusiasmo, otros miraban al suelo.
Los niños, incluyendo los míos, escuchaban con una mezcla de fascinación y miedo. La chispa que encendió algo más grande llegó a través de una persona a la que yo apreciaba, Rosa Aguilar. Rosa era viuda desde hacía 4 años. Su marido Julián había muerto en un accidente en las obras de una carretera. Ella se había quedado con 2 hijos adolescentes y una pequeña tienda de abarrotes donde vendía de todo desde frijol hasta jabones de olor. Era una de las primeras en llegar a los cultos y una de las últimas en irse. Siempre sonreía, aunque se le notara el cansancio en la mirada. Una tarde de febrero calurosa y polvosa como casi todas en San Isidro, yo iba pasando frente a la parroquia católica camino a la farmacia. Normalmente evitaba mirar hacia adentro, pero ese día no sé por qué lo hice. Y la vi. Rosa estaba de rodillas frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, con un pañuelo apretado entre las manos y los hombros temblando. A un lado, una veladora encendida dejaba la cera chorrear sobre un pequeño plato de metal. La luz temblorosa iluminaba el rostro de la Virgen, pintado con ese gesto de ternura que tantos conocen. Sentí como si a alguien me hubiera abofeteado. Rosa, una de mis ovejas, arrodillada ante una imagen. Mi garganta se cerró, la sangre me subió a la cara. Me alejé casi corriendo con el corazón golpeando contra el pecho. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, después de luchar horas con mi orgullo y mi enojo, fui a buscarla a su casa. Vivía cerca del arroyo seco en una construcción de adobe con techo de lámina y un pequeño patio donde colgaba ropa recién lavada. «Paz, hermana», dije cuando abrió la puerta. «Pase, pastor», respondió ella un poco nerviosa. Me hizo pasar a la sala, un cuarto sencillo con un par de sillas de plástico y una mesa de madera marcada por los años. Lucía siempre decía que el café de Rosa era el mejor del pueblo. Esa tarde me ofreció una taza. Sus manos temblaban un poco cuando la dejó frente a mí. Rosa, empecé sin rodeos. Ayer lo vi. La vi en la parroquia de rodillas frente a una imagen. Ella cerró los ojos un momento como si estuviera reuniendo valor. «Sí, pastor», dijo por fin. «He ido algunas veces. ¿Por qué la palabra me salió más dura de lo que pretendía? No le basta con Cristo». Con la palabra. Con la oración en la iglesia, Rosa tomó aire hondo. Sus ojos se humedecieron. «Pastor, desde que murió Julián hay días en que siento que me hundo. Oro aquí, oro en la iglesia, pero a veces... no sé. Cuando voy frente a la Virgencita me siento... acompañada. Es como si una madre me abrazara. No sé si está bien o mal, solo sé que ahí encuentro un poquito de paz». Sus palabras me dolieron, pero en lugar de intentar entender, sentí que tenía que corregirla. Era como si todo mi ministerio estuviera siendo puesto a prueba en esa sala pequeña de adobe. «Rosa», dije inclinándome hacia ella, «eso que usted siente no viene de Dios. Esa figura no la escucha, es solo yeso. El enemigo usa esas cosas para confundir. Usted es parte de nuestra congregación. No puede servir a 2 señores». Por un instante vi algo diferente en sus ojos. Rosa siempre había sido sumisa, respetuosa. Pero ese día por un segundo vi una chispa de algo más. «Pastor», susurró con la voz quebrada. «Cuando estoy en el culto últimamente solo escucho que Dios está enojado, que castiga, que aborrece. Cuando me arrodillo frente a la Virgencita siento que alguien me entiende. No puede ser que Dios también se muestre en la ternura, no solo en el juicio». Sus palabras se clavaron en mí, pero las rechacé de inmediato. No podía permitir que una oveja me enseñara algo sobre Dios, o al menos eso pensaba en ese momento. Me levanté tan rápido que la silla chirrió contra el piso. «Eso es peligroso, hermana. Muy peligroso. Le pido en el nombre de Jesús que no vuelva a ese lugar y que saque cualquier imagen de su casa». Mientras hablaba, mi mirada se desvió a una repisa donde había una pequeña estampa de la Virgen enmarcada con flores de plástico. La señalé. «Empiece por ahí». Rosa se quedó callada. Bajó la mirada. No dijo que sí, pero tampoco se defendió. Salí de su casa con la sensación de haber cumplido mi deber. Pero en el fondo, una inquietud pequeña, semejante a un zumbido, empezó a instalarse en mi pecho. En los días siguientes esa inquietud se transformó en otra cosa. Más que preocupación por alma de Rosa, lo que empezó a quemarme por dentro
Fue una especie de desafío. La idea de que a pesar de mis años de predicar contra las imágenes, la gente seguía recurriendo a ellas en sus momentos más oscuros. Que mis sermones de advertencia no estaban siendo suficientes. Y así, casi sin darme cuenta, mi ministerio dejó de girar alrededor de Cristo para empezar a girar alrededor de una sola cosa. La necesidad de destruir de una vez por todas el poder que yo creía que esas imágenes tenían sobre la gente de San Isidro de la Montaña. En los días que siguieron a mi conversación con Rosa, algo comenzó a cambiar en el ambiente de nuestra iglesia, aunque yo era el último dispuesto a admitirlo. Las reuniones de oración dejaron de sentirse ligeras, como si una sombra se hubiera sentado junto a nosotros, sin ser invitada. Yo lo atribuía a la resistencia espiritual del pueblo, a la batalla invisible que, según yo, se intensificaba cada vez que hablaba contra las imágenes. Pero Lucía veía otra cosa. Una noche, mientras cenábamos frijoles refritos y tortillas calientes, me observó con un gesto triste, uno que yo había visto pocas veces desde que nos casamos. Mateo dijo con voz suave: «Los niños tienen miedo». Yo estaba partiendo una tortilla cuando lo dijo. La tortilla se rompió en mis manos. «¿Miedo de qué?» «De tus sermones», respondió ella sin rodeos. «De cómo levantas la voz. De cómo hablas de oscuridad, de demonios de fuego». Pablo anoche soñó que una estatua lo seguía por la calle. Mariana se niega a pasar frente a la parroquia porque dice que ahí están los ídolos que papá quiere destruir. Me quedé en silencio. No porque estuviera pensando en mis hijos, sino porque sentí que Lucía estaba cuestionando mi llamado. Eso me dolió más que cualquier crítica. «Lucía», dije tensando la mandíbula, «si los niños sienten temor, es señal de que el Espíritu Santo los está despertando a la realidad del mundo espiritual». Ella dejó caer los ojos hacia su plato. No dijo nada más. Pero el silencio que quedó entre nosotros no era el silencio de costumbre. Era denso, áspero, cargado de algo que yo no quería nombrar. El domingo siguiente mi sermón fue aún más severo. Golpeé el púlpito varias veces, levanté la voz hasta que mi garganta ardió. Y hablé durante casi una hora sobre la idolatría como la raíz de todos los males. Cité historias del Antiguo Testamento, describí castigos divinos, advertí sobre falsos consuelos que desviaban a la gente de la cruz. Algunas mujeres empezaron a llorar. No supe si por arrepentimiento o por miedo. Cuando terminé, el diácono, Armando, se me acercó. Un hombre de 70 años. Manos de campesino, voz suave como agua que corre. Siempre había sido un consuelo tenerlo en la iglesia. Ese día, sin embargo, lo vi preocupado. «Pastor», murmuró mirándome directo a los ojos con respeto, «se lo digo, sus sermones están perdiendo dulzura». Me molestó que usara esa palabra. «Armando, en tiempos de tinieblas no podemos ser suaves». «No hablo de suavidad», contestó él. «Hablo de amor». Mucha gente se está alejando, pastor. No porque no crean en Cristo, sino porque sienten que usted ya no habla de Él, sino contra los católicos. Su comentario me atravesó como un dardo, pero mi orgullo reaccionó más rápido que mi conciencia. «Esto es guerra espiritual», respondí. «Si algunos no aguantan, tal vez nunca estuvieron firmes». El anciano suspiró, un suspiro largo de esos que llevan años dentro del pecho antes de escapar. «Pastor, no olvide que Cristo también habló de amar al prójimo». No le respondí. Me di la vuelta y me fui. Esa misma semana, mientras caminaba hacia la tienda de don Eusebio para comprar azúcar, vi un grupo de católicos saliendo de la parroquia. Llevaban una pequeña imagen de la Virgen de los Dolores adornada con flores. Era una procesión humilde, apenas 8 personas, 3 ancianas, 2 niños, un hombre con sombrero y un par de mujeres jóvenes. Iban rezando despacio con esa cadencia suave que para muchos es música, pero para mí era como un golpe contra el estómago. La imagen brillaba bajo el sol cubierta de pétalos rojos. Se veía frágil pero hermosa. Y esa hermosura me irritó. No sé qué se encendió en mí, pero de pronto me encontré frente a ellos bloqueando el paso sin pensarlo. Varias mujeres se quedaron inmóviles, como si no supieran qué hacer. «¿A dónde llevan eso?», pregunté con una dureza que sorprendió incluso a mi propia voz. El hombre del sombrero respondió con calma.
Vamos a casa de mi madre, pastor. Está enferma. Le estamos llevando la Virgencita para rezar con ella. Rezar a una imagen, repetí yo casi escupiendo las palabras. Eso creen que la va a sanar. Uno de los niños retrocedió asustado. Una de las ancianas bajó la mirada con vergüenza. La más joven del grupo, una muchacha de unos 20 años con cabello trenzado, dio un paso adelante. Pastor, no venimos a discutir. Solo queremos llevar paz a mi abuela. Sus palabras tan simples y sinceras me deberían haber hecho reflexionar. Pero en aquel momento mi orgullo se sintió amenazado. Eso no es paz, dije. Es engaño. Lo dije demasiado fuerte, tanto que una de las ancianas empezó a temblar. La muchacha abrazó la imagen como si quisiera protegerla de mis palabras. Oh, de mí. Dios la bendiga, pastor, dijo con firmeza. Nosotros seguimos. Y se fueron. Caminando despacio, rezando otra vez, pero ahora con un dolor que antes no estaba. Me quedé ahí parado un largo rato con el corazón latiendo rápido, sin entender por qué una simple procesión me había provocado tanto. Esa noche Lucía se sentó en la cama mientras yo me quitaba los zapatos. Mateo empezó con voz cansada. Hoy varias personas vinieron a verme. Están preocupadas. ¿Por qué dije aunque ya lo intuía? Dicen que te estás volviendo duro, iracundo. Dicen que ya no predicas sobre el amor. Me levanté bruscamente. El amor no salva, Lucía, la verdad salva. Ella me miró con algo que nunca había visto en sus ojos: miedo. No susurró. La verdad sin amor hiere. Y tú estás hiriendo. Me dormí tarde, incapaz de sacudirme las palabras de mi esposa. Y cuando por fin el sueño me venció, soñé con fuego. Llamas envolviendo una figura, una imagen, un rostro de mujer pintado. Y yo, parado frente a ella sin saber si era quien la había encendido o quien necesitaba ser quemado. Me desperté sudando. Al día siguiente, mientras observaba la iglesia vacía con las sillas alineadas bajo la luz amarillenta que entraba por las ventanas, una idea me atravesó la mente tan rápido como un rayo. Una idea peligrosa. Una idea que me pareció erróneamente una revelación divina. Si las imágenes no tenían poder, debía demostrarlo. Públicamente, ante todo el pueblo. Un acto que destruyera de una vez por todas la ilusión que seducía tantas almas. Un acto irrevocable. Y así, sin consultarlo con Lucía, sin orarlo honestamente, sin sabiduría. Abrí la puerta a lo que se convertiría en el momento más decisivo y más devastador de mi vida, el día en que anunciaría que una imagen sería llevada ante todos, y que algo sucedería frente a ojos de todo San Isidro de la Montaña. Algo que ni en mis peores sueños podría haber imaginado. Cuando anuncié mi intención, ni siquiera lo pensé demasiado. Fue durante la reunión de líderes del miércoles por la noche, en un salón pequeño iluminado por un solo foco que parpadeaba cuando bajaba la tensión eléctrica. Estaban armando 2 maestras de escuela dominical y 3 jóvenes que ayudaban con la música. Todos me escuchaban con atención mientras yo caminaba de un lado al otro, como si no pudiera quedarme quieto. Hermanos, dije finalmente deteniéndome frente a ellos, he decidido organizar una demostración pública. Algo que abrirá los ojos de este pueblo. Armando frunció el ceño. ¿Qué tipo de demostración, pastor? Traeremos una imagen al atrio de la iglesia, respondí sin rodeos. Una imagen de la Virgen. La presentaremos ante todos y mostraremos que no tiene poder alguno. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que ninguno había entendido. La maestra Ángela se acomodó nerviosamente los lentes. ¿Pero qué significa exactamente mostrar que no tiene poder? Pastor, ¿qué piensa hacer? ¿No es necesario entrar en detalles? Dije, aunque en realidad yo tampoco tenía un plan claro. Solo tenía una sensación ardiente en el pecho, algo entre indignación y deber mal entendido. Lo importante es que la gente vea la verdad con sus propios ojos. Armando abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Bajó la mirada hacia sus manos arrugadas y calló. Los jóvenes, emocionados por la idea de un evento que llamara la atención de todo el pueblo, intercambiaron miradas entusiastas.
Era obvio que ellos sí me apoyarían aunque fuera solo por el espectáculo. Al terminar la reunión, Lucía me esperaba en la puerta. Ella no había estado presente durante el anuncio, pero por la expresión de su rostro, parecía saber exactamente lo que yo había dicho. ¿Qué hiciste, Mateo? No usó tono acusador. Eso lo hizo peor. Sonó como si realmente temiera la respuesta. Lucía, el pueblo necesita despertar. Las imágenes engañan. Debo confrontarlo. Debes, repitió ella con un temblor apenas perceptible. ¿O quieres? ¿Qué estás insinuando? Que la estás tomando contra ellos. Quería decir su mirada, que te estás quedando solo en tu guerra, que estás perdiendo el rumbo, pero lo único que pronunció fue: no juegues con la fe de la gente, Mateo, ni con la tuya. La noticia corrió por el pueblo más rápido que un rumor de mercado. En menos de un día, ya todos sabían que el pastor Mateo planeaba un acto contra la idolatría. Algunos católicos se indignaron, otros se mostraron curiosos. Muchos evangélicos estaban divididos, un grupo esperaba que yo mostrara poder espiritual, otro grupo rogaba que me calmara. Y en medio de todo, apareció Hilario. La visita ocurrió un jueves por la tarde. Yo estaba acomodando sillas en el atrio, cuando escuché un carraspeo suave detrás de mí. Me giré y lo vi el párroco católico con su sotana negra de pie a unos metros, sosteniendo algo envuelto en un manto blanco. «Buenas tardes, Pastor Mateo», dijo con serenidad. Yo no esperé esa cortesía. Me tensé. «¿A qué viene Padre Hilario a hablar con usted?» «Y a traerle esto». Extendió el objeto envuelto. Es una imagen antigua de la Virgen de los Dolores. Estaba guardada en una bodega. No la usamos desde que el techo tuvo goteras hace años. Se veía calmado, demasiado calmado, como si entendiera algo que yo aún no comprendía. «No vine a discutir», añadió, «solo a entregarle lo que necesita para su demostración». Aquello me desconcertó profundamente. No esperaba que cooperara, dije, sin poder evitar la sinceridad. No se trata de cooperar o de oponerme, se trata de acompañar al pueblo. Incluso cuando toma decisiones que no entiendo. Entonces no le importa que destruyamos algo sagrado para ustedes. Hilario inclinó la cabeza. No importa el objeto, importa el corazón. Si este acto despierta algo en usted o en los suyos, Dios sabrá cómo usarlo. Me quedé mudo. Había esperado enojo, amenaza, reproche. No esa calma que me hacía sentir de repente como un hombre pequeño frente a una montaña. Lucía apareció en el marco de la puerta sosteniendo una toalla de cocina en las manos húmedas. «Buenas tardes, padre», dijo con una cortesía que no mostró conmigo esa semana. «Buenas tardes, señora Lucía». Ella miró el objeto envuelto entre las manos del sacerdote. «¿Eso es...?» La imagen. Hilario asintió. «Sí, la entrego con libertad. No temo que la destruyan». Lucía frunció el ceño confundida. «¿Por qué no teme...?» El sacerdote tardó unos segundos en responder como si buscara las palabras correctas. «Porque lo sagrado no se destruye desde fuera», dijo finalmente. «Solo desde dentro». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lucía también se quedó sin palabras. Hilario colocó con cuidado la imagen envuelta sobre una mesa cercana, hizo una ligera inclinación de cabeza y se marchó sin esperar respuesta. Cuando desapareció calle abajo, Lucía cerró la puerta detrás de él lentamente. Mateo murmuró: «¿No ves que algo aquí no está bien? Es solo estrategia», respondí, aunque mi voz sonaba menos segura de lo normal. «Quiere verse superior. Quiere demostrar que no tiene miedo», no, dijo ella mirándome de una forma que me desarmó. «Creo que él sabe algo que tú no. Y creo que Dios también». No supe qué decir. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me quedé solo en el salón pastoral mirando el manto blanco que cubría la imagen. Sentía como si me observara a pesar de estar cubierta. Un peso extraño llenaba la habitación, no amenazante, pero tampoco cómodo. Me acerqué lentamente. Extendí la mano. Dudé. No sé por qué, pero tuve miedo de tocarla. «Es solo yeso», me dije en voz baja como intentando convencerme. Pero mi mano tembló de todos modos. Finalmente retiré un extremo del manto y descubrí el rostro pintado.
Estaba craquelado por los años con colores apagados por el polvo y la humedad. Pero sus ojos, aunque apenas trazados, parecían mirarme de una manera que no podía explicar. Como si no me juzgara, como si me viera, como si supiera algo de mí que yo mismo había olvidado. Retrocedí de golpe. Me quedé así inmóvil, respirando agitado con una sensación inexplicable en el pecho. Fue en ese momento, exactamente ahí, que una idea me cruzó la mente como un rayo. ¿Qué pasaría si esta imagen no se comporta como espero? Sacudí la cabeza para quitarme el pensamiento. Era absurdo, ridículo, pero la inquietud ya estaba sembrada, y crecía. Porque sin entender por qué, por primera vez en muchos meses, tuve la certeza íntima, aunque no quería admitirlo, de que el día del acto no sería como yo lo había imaginado, y que algo, quizá algo terrible, quizá algo santo, estaba por ocurrir. El viernes llegó envuelto en un aire extraño, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Desde temprano la gente caminaba por las calles en silencio, mirando hacia la iglesia evangélica, con una mezcla de curiosidad, temor y morbo. Algunos niños corrían delante de sus padres preguntando si el pastor iba a romper la virgencita. Otros más pequeños se escondían detrás de las faldas de sus madres. Algo se estaba gestando, algo que todos intuían, pero nadie sabía nombrar. Lucía pasó toda la mañana sin hablarme más que lo necesario. Me servía café, preparaba las cosas para los niños, pero su mirada estaba lejos, perdida en un punto entre la duda y el presentimiento. Cada vez que intentaba acercarme, ella se apartaba con una suavidad que dolía más que un rechazo directo, como si estuviera protegiendo un pedazo de su corazón que ya no podía exponer ante mí. Cuando llegó la tarde, el sol se tiñó de un naranja profundo, iluminando los cerros con una calidez que en otro momento habría sido hermosa. Pero esa tarde parecía un presagio. A eso de las 6 me preparé para salir con la imagen envuelta en el manto blanco. Al levantarla sentí un peso extraño, no físico, sino emocional. Como si ese objeto que tantas veces había condenado representara ahora todo lo que yo había perdido de vista: el consuelo de los débiles, la esperanza de los quebrantados, la fe sencilla de quienes solo necesitaban sentirse acompañados. Sacudí la cabeza para espantar esos pensamientos. No podía permitirme dudar. Lucía apareció en la puerta del dormitorio. No llevaba maquillaje, ni sonrisa, ni la serenidad que solía acompañarla. Solo tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado sin hacer ruido. Mateo susurró: «Todavía puedes detener esto». «No puedo», respondí sin mirarla. «Ya es tarde». Ella dio un paso hacia mí. «No existe para Dios». Sus palabras me atravesaron como un hilo frío. Pero yo ya no sabía distinguir entre convicción y terquedad, entre celo y orgullo, entre fe y miedo. Salí sin decir nada. Cuando llegué al atrio de la iglesia, más de 200 personas estaban reunidas. Jamás había visto algo así en San Isidro de la Montaña. Había evangélicos que se habían sentado adelante con Biblias abiertas en el regazo, católicos formados a la derecha con rosarios en las manos, y curiosos de todas partes del pueblo que ocupaban el resto del espacio. Las sillas no bastaron, muchos permanecían de pie. Otros se subieron a los muros bajos de la plaza para mirar desde mejor ángulo. El aire olía a tierra caliente, a sudor, a nerviosismo. Un murmullo constante atravesaba la multitud como un enjambre de abejas inquietas. Pero cuando subí al pequeño estrado que habíamos improvisado, el murmullo se apagó hasta convertirse en silencio absoluto. El silencio de antes de una tormenta. Coloqué la imagen sobre una mesa cubierta con un paño. Aún envuelta, ya parecía atraer todas las miradas, como si fuera un corazón latiendo bajo telas. Respiré hondo y tomé el micrófono. Hermanos, comencé sintiendo mi voz más débil de lo normal. Hoy estamos aquí para mostrar la verdad. La verdad de que las imágenes no tienen poder. La verdad de que solo Cristo salva. Hoy quedará claro. Mientras hablaba me di cuenta de que mis manos temblaban. Nadie lo notó, pero yo lo sentí, como si mis huesos fueran ramas secas agitadas por el viento. Entonces vi a Lucía. Estaba sentada entre la multitud con Pablo y Mariana, agarrados a sus brazos. Sus ojos brillaban con lágrimas.
una angustia tan profunda que me hizo perder el aliento. Era la mirada de alguien que teme que la persona que ama esté a punto de cruzar un límite del que no habrá regreso. Me aferré a mis notas aunque no podía leerlas. Las palabras se me borraban. Fue en ese instante que el padre Hilario se levantó lentamente de su asiento entre los católicos. Caminó hacia adelante con pasos firmes pero tranquilos, como quien entra en un lugar sagrado. Nadie se movió. Todos lo observaron acercarse a la mesa donde yo había colocado la imagen. Cuando estuvo a escasos metros de mí, me miró con una serenidad que me desconcertó otra vez. Pastor Mateo dijo sin micrófono, pero su voz se escuchó seco en todo el atrio. Antes de que continúe, ¿puedo hacerle una pregunta? Asentí, aunque no quería hacerlo. Usted dice que esta imagen no tiene poder, continuó. Y en eso estoy de acuerdo. Es solo yeso, solo pintura. No puede moverse, no puede hablar, no puede hacer milagros ni detenerlos. Un murmullo recorrió a los evangélicos. Los católicos, en cambio, guardaron silencio. Hilario dio un paso más. Entonces, pastor, ¿qué es exactamente lo que teme? ¿Qué es lo que quiere destruir? ¿El objeto? ¿O lo que representa para quienes sufren? Sentí que el aire me faltaba, como si esas palabras hubieran encendido un eco en mi pecho. Antes de que pudiera responder, alguien más se levantó. Rosa. Caminó lentamente entre la multitud con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Pastor, dijo con voz quebrada. Cuando rezo frente a una imagen no adoro el yeso. Solo busco sentir que Dios me escucha. A veces una figura me recuerda que Él también consuela, como una madre consuela a su hijo. La multitud quedó suspendida en un silencio tenso vibrante. Yo estaba atrapado, entre mi orgullo que gritaba que debía seguir adelante y una inquietud profunda que crecía dentro de mí. Una voz suave, muy suave, que me preguntaba: ¿esto es amor, Mateo? ¿Esto es el camino? No sabía qué responder. Mis manos se apoyaron sobre el manto que cubría la imagen. Mi respiración se volvió pesada. Mi corazón golpeaba con fuerza. Y entonces, justo cuando iba a pronunciar la siguiente palabra, algo ocurrió en Escorio. Un susurro recorrió la multitud seguido por un grito ahogado. Luego otro y otro. La gente retrocedió medio paso mirando no hacia mí, sino hacia la mesa. Sentí un calor repentino debajo de mis manos. Y cuando levanté la vista, la tela blanca empezó a brillar, como si desde dentro algo estuviera encendiéndose, sin que nadie la tocara. Sin fósforos, sin fuego, sin viento. La luz bajo el manto blanco se intensificó tan rápido que creí que mis ojos me estaban engañando. Primero fue un brillo tenue como el reflejo de una vela detrás de un vidrio opaco. Luego un resplandor dorado que se filtró por las fibras del paño. Y de pronto, como si algo dentro hubiera exhalado un último suspiro, la tela se inflamó. No con el fuego rojo anaranjado que todos conocemos. No, las llamas eran azul verdosas como las que a veces danzan sobre el alcohol, pero más densas, más vivas, casi líquidas. Un fuego imposible. La multitud gritó, se echó hacia atrás. Algunos hombres corrieron hacia sus hijos para cubrirlos. Las mujeres hicieron la señal de la cruz. Los niños lloraron. Pero nadie se movió realmente. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, pegajoso, obligándonos a quedarnos. Lucía se levantó de golpe llevando una mano a la boca. Pablo la tomó del brazo. Mariana empezó a temblar. Pero ninguno dio un paso. Yo tampoco. Mis pies parecían clavados en el suelo. El fuego envolvió la imagen aún cubierta y la tela debería haberse consumido al instante. Pero no lo hizo. Flameaba sí, pero seguía ahí sosteniendo una forma. Una silueta. Y detrás del fuego, algo brillaba. ¿Atrás? Todos atrás, grité, aunque mi voz salió ronca y débil, como si perteneciera a otro hombre. Nadie retrocedió. Nadie obedeció. Porque algo más estaba ocurriendo. El fuego no quemaba hacia afuera. Ardía hacia adentro. Como si no quisiera destruir la tela, sino revelar lo que había debajo.
Las llamas se elevaron varios centímetros, moviéndose con una elegancia que no tenía nada de natural. No chispeaban, no crujían, no desprendían humo, solo danzaban. Y entonces, frente a los ojos de todo San Isidro de la Montaña, el manto blanco se abrió por sí solo como si alguien invisible lo retirara suavemente hacia los lados. Y la imagen quedó expuesta. La Virgen de los Dolores. La misma figura vieja que Hilario había traído de la bodega, se encontraba de pie en medio de las llamas. Su rostro agrietado, sus colores desgastados, el manto azul oscuro cubierto de manchas antiguas. Todo estaba allí, pero no se consumía. El fuego la rodeaba como un halo vivo. La multitud quedó totalmente en silencio. Un silencio tan profundo que pude escuchar mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Hilario, desde donde estaba, dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de asombro y reverencia. Rosa cayó de rodillas sin pensarlo. Muchas otras personas la imitaron instintivamente. «Madre Santísima», murmuró alguien. «Es un milagro», gritó otro. No, no podía ser. Mi mente no podía aceptar lo que estaba viendo. Yo había venido a demostrar que la imagen no tenía poder, que no era nada, que era yeso, piedra, pintura, pero ahí estaba rodeada por un fuego. Un fuego imposible que no quemaba, que no destruía, que no hacía daño. Un fuego que parecía protegerla. Mis piernas cedieron y me encontré de rodillas en el polvo caliente del atrio. No por devoción, ni por revelación, ni por fe, sino porque mi mundo entero se quebró en un solo instante. Porque entendí que yo no controlaba nada, que nunca lo había hecho. La llama cambió de tono, volviéndose más suave, más dorada, casi como luz de madrugada. Y entonces no sé si fueron mis ojos llorosos o un truco del fuego. Pero juraría que el rostro de la Virgen parecía menos rígido, menos agrietado. Casi vivo. El calor llegó hasta mis manos, no quemando sino envolviendo. Una sensación tibia profunda, como si algo cálido me abrazara desde dentro del pecho. Y por primera vez en muchos meses sentí paz. No orgullo, no celo religioso, no rabia. Paz. Eso me quebró. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. No pude detenerlas. No quise. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, susurré, pero nadie respondió. No era una pregunta para la gente. Era una pregunta para el cielo. La luz comenzó a disminuir lentamente, como si el fuego estuviera cumpliendo un ciclo natural, cerrando un círculo. Las llamas se recogieron hacia la base de la imagen, luego se extinguieron en un suspiro, sin dejar humo, sin dejar brasas, sin dejar olor a quemado. Solo quedó la imagen, de pie, sin daño visible, un poco más brillante que antes, como si el fuego hubiera limpiado su superficie, en lugar de consumirla. La multitud volvió a respirar. Algunos lloraban abiertamente, otros se abrazaban. Un niño se acercó para tocar la mesa antes de que su madre lo sujetara de un brazo. Hilario se volvió hacia mí. Su voz era suave, no triunfal, no condescendiente, solo humana. Pastor Mateo dijo: lo sagrado no necesita defensa, tampoco necesita destrucción, solo necesita ser visto. Yo no podía levantarme, no tenía fuerzas, mi alma estaba desnuda. La mirada de Rosa se cruzó con la mía. No había reproche en sus ojos, solo compasión. La misma compasión que yo había predicado tantas veces, sin comprenderla. Miré mis manos, temblaban. Miré a Lucía. Sus lágrimas corrían libremente, pero esta vez no eran de miedo, eran de alivio, de algo que parecía decir: por fin. Y entonces supe que mi vida, mi ministerio, mi fe, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Porque cuando un fuego nace sin manos que lo enciendan, cuando no destruye sino revela, cuando no quema sino transforma, ya no se puede volver a lo de antes. El silencio se extendió una vez más sobre el atrio profundo como un océano. Y en ese silencio,
Escuché una voz adentro de mí más suave que un susurro. Mateo, deja de luchar contra aquello que no entiendes. Es tiempo de amar. La multitud seguía en shock. La imagen seguía de pie. Yo seguía de rodillas, y el pueblo entero esperaba igual que yo lo que vendría después. Durante unos segundos, o tal vez fueron minutos, no lo sé, el atrio entero quedó atrapado en un silencio que parecía venir de un lugar más antiguo que cualquier templo. El aire estaba inmóvil, como si incluso el viento se hubiera detenido para comprender lo que acabábamos de presenciar. Yo seguía de rodillas mirando mis manos que temblaban sin control. No sabía qué hacer, qué decir, qué sentir. Todo dentro de mí estaba revuelto, roto, encendido y apagado al mismo tiempo. Mi orgullo, ese escudo pesado que había cargado durante años, se desmoronó ahí mismo junto al polvo y las piedras del atrio. La imagen estaba frente a mí, intacta, quieta, silenciosa. Parecía mirarme, no como una escultura, no como un ídolo, no como un enemigo, sino como un espejo. Uno que me mostraba lo que yo había dejado de ver hacía mucho tiempo. Sentí una mano apoyarse en mi hombro. Me giré lentamente. Era Hilario. Su mirada no tenía triunfo, ni juicio, ni advertencia. Solo tenía compasión. La clase de compasión que yo había olvidado cómo dar y cómo recibir. Mateo murmuró: no temas. Dios habla de muchas maneras. Quise responder, pero mi garganta estaba cerrada. Apenas pude asentir mientras las lágrimas seguían corriendo libremente. Fue entonces cuando escuché pequeños pasos acercarse. Pablo, mi hijo. Tenía los ojos abiertos de par en par, húmedos por el llanto. «Papá», susurró. «¿Estás bien?» Lo miré, y algo dentro de mi pecho se quebró de una forma nueva, distinta. No era dolor, era reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo lo vi. Realmente lo vi. Ya no era un niño temeroso por mis sermones. Era un niño que necesitaba un padre, no un guerrero espiritual. Abrí los brazos, y él se lanzó hacia mí, envolviéndome el cuello con fuerza. Mariana llegó después sollozando, abrazándose a mi costado. Lucía se acercó sin prisa con los ojos brillantes. No dijo nada, pero su mirada era un océano entero de sentimientos: alivio, cansancio, ternura. Y algo que hacía semanas que no veía esperanza. Nos quedamos así los cuatro, mientras alrededor la gente aún murmuraba, lloraba, oraba. Más tarde, no sé cuánto tiempo después, me puse de pie. Mis piernas estaban inestables, como si hubiera aprendido a caminar de nuevo. Miré a la multitud. Docenas de rostros observaban, algunos con asombro, otros con humildad, otros simplemente buscando una explicación. Pero yo no tenía explicaciones, solo tenía verdad. Respiré hondo, tomé el micrófono con manos temblorosas y dije: «Hermanos, he cometido un error terrible». Las palabras salieron solas, como si hubieran estado atrapadas dentro de mí durante años. No he predicado el amor. No he predicado la misericordia. He predicado miedo. He predicado orgullo. He querido destruir lo que no entendía. Y en el proceso, los he herido. A ustedes. A mi familia. A mí mismo. Hubo un murmullo suave entre los presentes. Nadie me interrumpió. No sé cómo explicar lo que ocurrió hoy, continué. Pero sí sé que Dios estuvo aquí. De una forma que yo no esperaba. De una forma que no controlo. De una forma que me devolvió algo que había perdido. Miré la imagen quieta e intacta. No vengo a decirles qué pensar de ella. No vengo a defenderla ni a condenarla. Solo sé que esta noche, mientras intentaba demostrar que no tenía poder, descubrí que el poder que me faltaba era el amor. Mi voz se quebró. Lucía se acercó y tomó mi mano. Si alguno de ustedes ha sido herido por mis palabras o mis actos, dije con un hilo de voz, les pido perdón. Nadie aplaudió. Nadie gritó amén. Nadie celebró. No hacía falta, porque lo que ocurrió después fue mucho más profundo. Rosa se adelantó y me abrazó.
Luego lo hizo una anciana católica, luego un joven evangélico, luego un hombre que nunca había visto en mis cultos. Pronto docenas de personas comenzaron a acercarse unas a otras, católicos y evangélicos, mezclados, abrazándose, llorando, murmurando palabras de consuelo. No había barreras, no había bandos, no había líneas dibujadas entre templos. Había un solo pueblo respirando el mismo aire, compartiendo la misma fragilidad humana. Y en medio la imagen, no como objeto de adoración, no como ídolo, sino como un testigo silencioso de un fuego que no destruyó, sino que unió. En las semanas que siguieron, el pueblo entero cambió. No de golpe, no de manera milagrosa, pero sí de una forma suave, lenta, real. Hilario y yo comenzamos a reunirnos cada jueves. Tomábamos café y hablábamos del pueblo, de nuestros fieles, de nuestras preocupaciones. A veces discutíamos, a veces nos reíamos. Siempre aprendíamos. Por primera vez en la historia de San Isidro de la Montaña, católicos y evangélicos organizaron un servicio conjunto en la plaza. La gente trajo guitarras, tambores, flores. Se cantaron himnos y alabanzas mezcladas una tras otra, sin importar a qué templo pertenecían. Y bajo el cielo abierto iluminado por faroles de papel, todos oramos juntos por los enfermos, los ancianos, los niños, la lluvia que tanto necesitábamos. La imagen fue colocada en mi oficina pastoral. No como trofeo, no como reliquia, no como símbolo de victoria. Simplemente como recordatorio. Cada vez que la miraba veía el mismo fuego que había visto aquella noche. No un fuego que destruye, sino uno que purifica. Un fuego capaz de quemar el orgullo, no la fe. Capaz de derribar muros, no templos. Capaz de restaurar lo que yo creía perdido. Un día, semanas después, entré en la oficina y vi a Pablo observando la imagen. No la tocaba, no la veneraba. Solo la miraba con curiosidad, tranquila. Papá dijo sin apartar los ojos de ella: ¿por qué no se quemó? Me quedé junto a él. No lo sé, hijo. ¿Y por qué tenías tanto miedo a esto? Respiré hondo. Porque no entendía. Y a veces, cuando los adultos no entienden, se enojan. Pablo asintió como si eso tuviera sentido para él. Pero ya no estás enojado, ¿verdad? Sonreí. No. Ahora quiero entender. Él sonrió también y durante un momento el mundo se sintió ligero. La vida siguió. Los días volvieron a traer polvo, tortillas, campanas, sol. Pero algo se había movido en mí para siempre. Y cada vez que entraba a mi oficina, cada vez que veía aquella figura que una noche ardió sin consumirse, recordaba lo que mi corazón por fin había llegado a comprender, que a veces lo divino se manifiesta en lo que más tememos, que la gracia no siempre llega como luz suave, a veces llega como fuego, un fuego que no destruye cuerpos ni estatuas, sino la dureza del alma. Y así, sin necesidad de escribirlo ni proclamarlo, supe que mi ministerio no había terminado. Recién había comenzado.